Atentos con lo que dice este excomandante ruso Igor Irkin, que pues ha sido un crítico, ¿no? Él recordar que pues él estuvo peleando en todo este conflicto cuando se dio lo de Crimea. Y bueno, este excomandante ahora pues es una persona que desde Rusia ha pues estado proponiendo diferentes estrategias a la estrategia fallida de Vladimir Putin. Así es por lo menos lo que él dice, una estrategia que ha fallado y que ha cobrado muchísimas vidas de forma innecesaria. Los últimos comentarios incluso hablan o plantean incluso una guerra civil. Dice que después de meses de combate y la falta de progreso claro por parte de Rusia, es una muestra de que la estrategia está fallando. El excomandante militar ha sido acusado por los ucranianos, este señor, acusado como terrorista. Es un personaje ruso y vamos, tiene broncas obviamente con Ucrania, pero también ha sido muy controvertido en sus comentarios. Kirkin habló incluso de que podría darse una guerra civil dentro de Rusia. No dio muchos detalles al respecto, pero dijo que podría cobrarse muchísimas vidas. Dice, hay todo tipo de guerras civiles, hay guerras civiles que matarían a nuestro país en 3 días en invierno y terminaría en 3 días, pero pues bueno, afectaría mucho a su país. Una serie de comentarios en los que llamó la atención, pero también tal vez muestran el descontento que hay en muchos sectores ante el fracaso o los fracasos en la guerra de Ucrania. Varias facciones políticas y regiones han estado muy molestas porque se han llevado a muchos jóvenes, pero estos ya obviamente no han regresado o han regresado pero para ser enterrados. Un fuerte sismo en Nueva Zelanda de 6.9 se habría dado en esa zona del Pacífico. Mucha actividad últimamente en esa zona y bueno, pues digo, suele ser como quiera muy activo, pero sismos pues algo importantes. Este que en un principio se había dicho que generaría una alerta de tsunami, no lo fue, no es así, no hay alerta como pueden observar. Lo que sí, bueno, ya después que se confirmó la profundidad es bastante, son 200 kilómetros de profundidad, una cosa pues que hace que el sismo no tenga tanto impacto. Por otro lado, Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, ha dicho que a partir de este mismo año comienzan las negociaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, un tema que será muy importante para el futuro de Ucrania, tanto en el tema económico, educativo, etcétera. Ayudará mucho a poder reconstruir ese país y que ese país pueda prosperar. Defendió también que las sanciones deben de seguir las sanciones aprobadas por la Unión Europea contra la economía rusa, en una visita sorpresiva que dio Metsola hacia Ucrania, visitando al presidente Zelensky. Por otro lado, aseguran que China se está involucrando cada vez más en el conflicto, generando alerta en el occidente. Mientras estaba Occidente viendo que el interés de China está yéndose hacia que Ucrania no vaya a vencer, o sea, ellos quieren, por un lado, según los expertos, quieren a una Rusia debilitada por todo esto, pero no una Rusia perdedora. Entonces, ese es el tema aquí, la disyuntiva que hay entre qué hacer para los chinos, porque también si entran directamente al conflicto para que Rusia gane, entonces los pondría en un bloque el cual le cortarían todo flujo económico o buena parte de él hacia China. Y China tiene tantos habitantes que eso podría generar una catástrofe, una pobreza durísima. Entonces es un tema que tienen que medir muy bien. Ha permanecido al margen hasta el momento. China dice avanza lentamente hacia una mayor participación en el conflicto chino, en el conflicto de Ucrania. Ahora, hace unos momentos, en el video anterior, les comenté en un comunicado Ucrania, Volodymyr Zelensky dice que observen bien la propuesta de paz de los chinos. Le dice a la Unión Europea. Esto también llama la atención porque quiere decir pues que tal vez China, esperemos, pues sí quiere la paz, ¿verdad? O sea, podría ser. Mientras tanto, pues las señales todavía siguen siendo ambiguas, como ha sucedido desde el principio del conflicto. China ha sabido irse pues en una especie de cuerda floja sin caerse, ¿no? Entonces ha estado muy interesante este tema, muy atentos a lo que venga para las próximas semanas, porque ahí se tiene que ver si China va para un lado, si China va para otro, más que encuentren la manera de seguir en esa cuerda floja
todavía más tiempo. Se había dicho que este tipo de turbinas eólicas que generan electricidad que no genera contaminantes podían ser peligrosas para las ballenas. Resulta, según un estudio científico, que eso sería falso. Bueno, en los últimos reportes desde diciembre, 23 ballenas aparecieron sin vida a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Y esto llevaba a la idea de que la energía eólica sería la culpable, decían algunos. Los científicos del gobierno federal dicen que no hay evidencia que respalde las afirmaciones y que años anteriores, cuando no estaban este tipo de estructuras eólicas, también aparecían ballenas sin vida. Es un tema que sí ha aparecido en esa zona, pero también ha aparecido en otras zonas del mundo donde no tienen este tipo de estructuras. Hay que ser muy cuidadosos con esto porque miren, este tipo de energía sustentable también golpea a muchos intereses. Que tienen que ver con otro tipo de energías, ¿no? Sobre todo pues energías fósiles. Cuando se dan este tipo de avances en países, empiezan a golpearles, empiezan a salir notas de que afectan aquí, afectan allá, cuando muchas veces no tienen sustento. Hay que estar nada más pues muy atentos a esta situación. De la nada aparece una política, una representante, Marjorie Taylor Greene, una representante republicana de Georgia, y empezó a decir, bueno, es que este tipo de estructuras afectan a las ballenas y son las culpables de que las ballenas aparezcan sin vida en las playas. Y esto ya empezó a ser sospechoso porque, pues, para empezar, esta política no es experta en el tema. Y sin mostrar evidencias del por qué decía sus afirmaciones, soltó esto que empezó obviamente a generar revuelo entre mucha gente que se empezó a creer este tipo de afirmación. Apareció un grupo de ambientalistas llamado Clean Ocean Action y se unió a esta representante para decir que tendría que suspenderse el desarrollo eólico. Bien, se les pidió evidencias, no mostraron nada. El jefe de especies protegidas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de la famosa NOAA escribió en un memorando en mayo pasado advirtiendo que el desarrollo de energía eólica sí puede plantear ciertos riesgos para algunas especies, incluyendo la ballena, que tendrían que estudiarse. Entonces hay un encuentro de diferentes agencias. Una, la NOAA, que dice podría presentar problemas, tendrá que investigarse, y hasta la fecha, según los reportes de la portavoz de la NOAA, Fishers, ha dicho que hasta la fecha no se ha atribuido ninguna mortalidad a este tema, a las actividades de las energías eólicas. O sea, las ballenas que llegan ahí se investigan, se hace una investigación forense, se analizan los cuerpos y se ve, pues bueno, qué viene, ¿no? Si viene dañada, si viene golpeada por una de estas estructuras, qué pasa con ellas. Hasta el momento, de los 23 casos de ballenas que han aparecido, según dicen, no se ha podido probar que tengan un problema con este tipo de actividad eólica marina. Dice, hasta la fecha no se ha atribuido ninguna mortalidad de ballenas a las actividades eólicas marinas, dice Lauren Gage, portavoz de la NOAA, como les comento. ¿Saben cómo saben esto? Para empezar, ha habido más fallecimientos de ballenas a partir de que pusieron estas estructuras, y la respuesta es simple. No ha aumentado el número de fallecimientos a lo largo de la costa atlántica desde que comenzaron a ponerse estas estructuras. El número de fallecimientos de ballenas en años anteriores son exactamente los mismos, y eso pues hace probar, por lo menos por ahora, que pues no hay un aumento, no hay un problema que esté generándose en las ballenas jorobadas, por ejemplo, ¿no? Dice, no ha sido así, dice, no ha aumentado, no ha habido aumento de muertes de ballenas a lo largo de la costa atlántica de Estados Unidos, que comenzó más de 5 años antes del arrendamiento de energía eólica. El fallecimiento empezó 5 años antes, entonces algo más lo está provocando, y eso pues todavía tiene que investigarse. Ha habido teorías que tienen que ver hasta con el tema solar, ¿no? Con el tema de las tormentas solares. Ha habido, bueno, una serie de teorías muy, muy extensas, obviamente también sobre temas de contaminantes, sobre que hay más barcos navegando esas zonas. También esa es una teoría interesante, que han aumentado los barcos que transportan productos, y también esa es una de las probabilidades. Aseguran que en ese tiempo 335 ballenas aparecieron sin vida en esas zonas. Incluso antes de esto llegó a haber años que hubo más fallecimientos de este tipo de ballenas, según los datos que se tienen.
de momento, como quiera, esto se seguirá investigando. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Telegram. Puedes apoyar este canal informativo a través de un superchat o haciéndote miembro del canal.